¿Estamos? Sus cámaras, ¿qué ha pasado? A ver, Nelson, Doctor, Nelson, ¿qué embajadas o consulados conoces acá en La Paz? la Embajada de Brasil, ¿Ya dónde está la Embajada de Brasil? esta si no me equivoco se encuentra entre la avenida Arce. La Arce, ¿no? Y luego les voy a comentar una anécdota con la Embajada de Brasil. Muy bien. Después, ¿qué más? ¿Qué otras embajadas? Rafaela, Hernán, La Embajada de Venezuela, doctor, la Embajada de después la Embajada Venezuela, Americana, la Embajada la Americana. Embajada Americana que está al frente de la Embajada de Brasil, entre Británica. las pocas. Muy bien, excelente. Excelente, ¿no? Esas embajadas, Doctor, adelante, Mariluz. doctor, la embajada británica, creo que es también la avenida Arce. Así es, muy bien. La embajada británica. Esas embajadas son delegaciones, llamémoslo así, ¿no? Delegaciones diplomáticas de otros estados. Son enviados justamente de otros estados para atender diferentes temas específicos, en algunos casos relacionados con la política exterior como un contexto general, pero también van a buscar el entablar ciertas negociaciones con el estado donde van a buscar esa residencia, ¿no? Estas embajadas en su momento se reunirán con el canciller acá en Bolivia para ver ciertos puntos de interés común, suscribir algunos acuerdos bilaterales, si se van generando problemas o algunos temas de interés entre estos estados, obviamente se van a buscar justamente estas reuniones para poder atender y agendar los mismos y buscar una solución en ese contexto, vamos a decir, de paz y de cooperación entre los estados. ¿Ya? Regresando al tema, estamos viendo, ¿se ve la presentación? Confírmenme, por favor. Sí, doctor. Sí. Ok, muy bien. Les decía que Grecia, por esa característica que tuvo de las ciudades-estado, y que todas esas ciudades eran parte de Grecia, ha sido un excelente escenario para el tema de las relaciones internacionales o del derecho internacional público como tal. Les decía que han desarrollado institutos muy importantes, por ejemplo, la Proexenia, que eran representantes de una polis griega en otra polis, así como las embajadas que hemos ido mencionando hace un momento, ¿no? Entonces, tenían un grupo de representantes que tenían un espacio destinado en la otra polis que atendía temas consulares en ese momento. Por otro lado, los extranjeros con derecho a domicilio se desenvolvían sus actividades bajo la dirección del polemarca, sin necesidad de patrocinio. Este polemarca era el que los representaba, era el que lideraba, vamos a decir, esa representación en una polis. Los extranjeros sin domicilio deberían ser patrocinados por la institución
proexenia, que era establecida a través de tratados y ejercido por los prostate, considerada como una función de alto honor y era hereditaria. ¿Qué significa esta última parte que les he mencionado? A ver. Primero, entre estas polis griegas, como les decía, se tenía una representación. Cada uno enviaba a la otra polis su delegación, llamémosle así, diplomática. Y esta representación era la que lideraba esa delegación o representaba al Estado. Si uno de estos integrantes de una polis, voy a tratar de dibujar, por favor, acá. Imaginémonos así, esta es una polis, esta era otra polis y esta era otra polis. Llamémosle A. ¿Se puede ver lo que estoy graficando? Por favor, me hacen notar por ahí. Sí, doctor, se ve. Ya, ok, gracias. Muy gentil. Entre ellos podían enviar sus delegaciones. ¿Listo? Y ellos tenían un espacio como actualmente tenemos. Esa era su delegación. Vamos a hacer solamente de dos. B podía mandar también, perdón, que vaya con otro color. B, del mismo modo, mandaba y tenía una representación. Aquí para que se note lo veo. También al otro estado. Tenía su delegación. Y ese era como un representante en esa otra polis. Ahora, entre estas polis tenían o permitían una libre circulación, podemos decir, de las personas. ¿Listo? Pero eran todavía considerados como extranjeros. Por un lado, los extranjeros con derecho a domicilio, nos dice, se desenvolvían sus actividades bajo la dirección del polemarca sin necesidad de patrocinio. Si una persona, un habitante de B llegaba acá y tenía un domicilio de residencia, una casita, un lugar, entonces él no tenía problemas. Lo que tenía que hacer era apersonarse donde la representación y presentarse ante este polemarca y obviamente él desarrollaba sus actividades. Pero si no tenías un domicilio, tenías que buscar un patrocinio. Y ese patrocinio es esa institución, la proexenia. ¿Qué significa esa proexenia? Que era una especie de, llamémoslo así, como una especie de título que se te daba, que se le entregaba, y que ese título le garantizaba y le permitía poder desplegarse en el Estado y desarrollar sus actividades libremente. ¿Listo? Y este título podía ser hereditario. Si lo conseguía el progenitor, podía heredarlo a sus sucesores. ¿Listo? Entonces, ese título, o esa institución, mejor dicho, la proexenia, se caracterizaba por esa situación. ¿Listo? Era como una especie de un reconocimiento, como una especie de título que se le otorgaba a una persona, a un extranjero, para que pueda residir en ese estado, dentro de las polis griegas. Otro instituto era la isotelia. ¿Qué era la isotelia? Era ciertos privilegios que se les daba justamente a estos representantes a través de un decreto.
se aplicaba para quienes no eran parte del grupo helénico, o sea, para quienes no eran griegos, regido por un manual que incluía el mínimo de derechos que gozaba el extranjero. Entre griegos podían desarrollar sus actividades y podrían desplazarse libremente. Pero si llegaba un extranjero, un foráneo, que no era griego, se tenía que ver este instituto que era la isotelia, que era como un reconocimiento de ciertos derechos, por lo menos unos cuantos, que él tenía en ese espacio, en esa polis cuando ingresaba. ¿Listo? Cuando un extranjero ingresaba a esa polis. ¿Listo? A eso se refiere. Existían figuras jurídicas de isopoliteia, forma de adquirir derechos civiles que no corresponden por nacimiento y doble nacionalidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué significaba esto? Que no se podían adquirir derechos civiles como actualmente vemos. Tenemos derechos que adquirimos una vez que nacemos. Derecho a la identidad, derecho a la nacionalidad, ¿verdad? Pero que allá esto no correspondía simplemente por el hecho de nacer. Tenía que haber un reconocimiento, obviamente, a través de un instrumento que te permita adquirir esos derechos y que se les reconocía a ciertos extranjeros. Dejamos Grecia y pasamos a otro gran imperio, que es Roma. Y en Roma, ya vamos a ver, es un imperio caracterizado por un tremendo ejército que ha permitido la conquista de varios territorios y prácticamente Europa ha sido dominada por el imperio romano. Ahora, ¿qué vamos a rescatar de todo lo que conocemos de Roma, pero que tiene mucha importancia para el derecho internacional? Primero, nace el concepto de jus gentium. ¿Qué es el jus gentium? Conocen ustedes también. ¿Qué significa jus? Hernán. Justicia, doctor. Ya. Derecho, justicia. Derecho. ¿Listo? Derecho. Jus es derecho. Gentium. Derecho de gente. Derecho de gente. ¿Listo? Muy bien. El jus gentium regula justamente a los habitantes, a los estantes y habitantes allá en Roma. Y este derecho y este concepto de jus gentium también toma en cuenta a aquellos pueblos, a las personas de los pueblos que van a incorporarse a este imperio. Recuerden que el imperio romano ha ido conquistando varios pueblos. Para constituirse en un gran imperio, obviamente, si bien entraban con armas, posteriormente entraban con las normas para regularizar esa situación y sean incorporados al imperio romano. Las cuestiones internacionales relativas a las guerras injustas, extradición, declaración de guerra, alianzas, tratados de paz, eran de jurisdicción del jus sacrum y el jus fetianum. ¿Listo? Que eran quienes definían y decidían todo lo relacionado a la guerra. ¿Cuándo se va a dar la guerra? ¿Cuándo procede o no procede una extradición de algunas personas por cierta condición, es decir, de algunos de los pueblos que se ha expulsado del imperio romano? Las declaraciones de guerra, como hemos mencionado, las alianzas, los tratados de paz, todos serán decididos por el jus sacrum y el jus fetianum. Respecto a las declaraciones de guerra,
vamos a encontrar justamente en Roma, vuelvo a reiterar, por su carácter de conquistador de pueblos que tiene, el ejército, las guerras que se propiciaban, han sido formas tal vez de sometimiento, vamos a decir, de otros pueblos, pero ese sometimiento y esas guerras que se han dado han sido muy importantes también para el derecho internacional. Las guerras eran declaradas o tenían un carácter solemne. ¿Listo? ¿Y esto qué significa? Que esa solemnidad que se daba antes de que se inicie ese conflicto, de esa guerra como tal, se enviaban a los sacerdotes petiales para que ellos puedan exigir la cesación y el pago por el perjuicio ocasionado. Si esta acción no prosperaba, ahí viene esa frase que dice, ¿no? Se desgarraban las vestiduras, ¿no? Entonces, como era una solemnidad, obviamente se producía la invasión, ya se generaba la guerra, y estos enviados, los sacerdotes petiales, eran los que trataban de encontrar un acuerdo al final. Y ellos iban a estos estados a reclamar una especie de compensación, un pago por todos los perjuicios que han generado justamente que el problema se resuelva en una guerra. ¿Listo? Ellos decían, permítanme utilizar esta palabra, pudiendo rendirte antes, lo que ocasionas es que lleguemos a un conflicto armado que ha derivado en el que gaste mi armamento, que mueran varias personas, entonces tienes que pagar el perjuicio que me has generado como imperio por todo lo que los costos y los gastos que ocasionan. Si ese pueblo o esas autoridades aceptaban, muy bien, se sometían a la decisión, mejor dicho, ya a la jurisdicción del Imperio Romano, pero en caso de que no aceptaban, ahí viene esa figura, ¿no? Desde que se rasgaban las vestiduras, como decir que no ha prosperado el acuerdo. Las guerras podrían concluir con una ocupación de los pueblos, y ahí viene la figura ya jurídica del ocupatio, el derecho a la ocupación, ya estás haciendo tuyo ese nuevo espacio, o en algunos casos la destrucción total del pueblo, que también era conocido como el debellatio, ¿no? Destrozaban todo lo que podían encontrar, cualquier edificación que encontraban, lo dejaban totalmente destruida para posteriormente encargarse de una nueva edificación, ya tal vez con las características que requería este imperio. Respecto a los extranjeros, se suscribía el hospitium, que era un contrato para fijar la residencia, y se comprometía el romano a tratarlo dignamente. ¿Qué significaba esto? Que si algún foráneo, algún extranjero que no era parte de todo este imperio, quería ingresar a todo este territorio del imperio, tenía que solicitar la suscripción de este hospitio. Una vez que prospera, se van a valorar diferentes situaciones, se suscribe ese contrato. Con ese contrato, con el hospitium, este extranjero puede desplazarse libremente dentro del territorio del imperio. Dejamos Roma, pasamos a una nueva etapa, a la Edad Media, y vamos a encontrarnos con ciertas figuras. Una característica de la Edad Media es la caída del Imperio Romano con la invasión de los pueblos bárbaros. Como dice el dicho, ¿no? Todo lo que crece a veces llega a caer.
tremendo imperio que ha dominado Europa cae, se fracciona, se divide y es invadido por los pueblos bárbaros. La única institución que sobrevive es la Iglesia Católica. Y el sumo pontífice es quien manifiesta un poderío. ¿Listo? Estamos hablando de la figura del Papa. ¿Y por qué mantiene ese poderío? ¿De dónde viene el poder del Papa? ¿Quién le ha dado? ¿Qué dice Rafael? ¿Estás, Rafaela? ¿No estás? Acá, doctor. ¿Mm? ¿El poder del Papa de dónde viene? ¿Quién le da ese poder? ¿Cuál es el discurso que se maneja ya en la Edad Media? A ver, Doctor, tal vez la religión misma la que le da el poder, ya, la religión. Pero la religión, ¿qué te dice? ya que muchas personas ¿Está bien? siguen con esa doctrina, ¿no? Está bien, muy bien. La religión te van a hablar de quién. ¿Quién es el centro del poder en una religión? Doctor, si no me equivoco, o bueno, si no estoy mal complementando lo que dijo mi compañera, vendría a ser como el vicario de Cristo en la tierra. Ya, en este caso es Dios el que le da el poder. ¿Listo? Y ese es el discurso que cobra bastante fuerza en la Edad Media. Ustedes recuerdan, el Imperio Romano es el que buscaba a los apóstoles de Jesús para matarlos. Entonces, en esa temporada, han tenido que esconderse todos los creyentes de Jesús, pero como la iglesia poco a poco ha ido sobreviviendo, ha estado al lado del imperio romano, pero una vez que cae el imperio romano, es cuando la iglesia católica es la que se mantiene como una institución, sobrevive, y quién va a mantener o Doctor, reforzar su poder. Dime, Giovanni. tal vez aportando, digamos, a los conocimientos de mis compañeros, también puede ser que venga por el antiguo patriarca, ¿no? Del occidente, de las iglesias católicas. Ya, el antiguo patriarca, ¿quién es? Todo lo que te dice la Biblia, ¿no? El Para poder, la palabra de, bueno, lo que llevó, digamos, en siglos pasados, eh, el Hijo de Dios, Jesús. así es, justamente. Muy bien. Es cuando en la Edad Media, les decía, se mantiene la Iglesia Católica en toda su estructura, se fortalece la imagen del Papa como el representante por la voluntad de Dios que está en la tierra. Y el poder que tiene el Papa es el poder que viene de Dios, es el poder divino. Por eso, la figura del Papa es muy significativa en la Edad Media. Ustedes ven acá esta primera imagen. Es el Papa quien pone a los reyes y los reyes reconocen esa divinidad que se tiene. Y es el Papa, como les decía, el que manifiesta que por la voluntad de Dios, ciertos reyes van a tener dominio respecto a un determinado territorio. ¿Listo?
es muy importante. Los reinos y el Papa van a buscar unificar el mundo tratando de recomponer el imperio romano con el lema un Dios, un Papa y un emperador. La iglesia católica en esa etapa es muy hábil, muy astuta, ¿no? Lo que busca es, si bien ha caído el imperio romano, pero si se fracciona en varios reinados, obviamente vas a tener varios reyes que en su momento van a querer tener el poder absoluto. Entonces, introduce la figura de un emperador. Tratemos de unirnos entre todos y vamos a buscar un emperador. Hay un solo Dios, hay un solo Papa y hay un solo emperador. Para que obviamente todo este territorio que antes era católico romano no sea invadido por otras religiones, otros pueblos, otras culturas con otros dioses. El Papa buscaba el sometimiento de todos los soberanos de Europa a su autoridad bajo el derecho divino. Por eso está esta imagen. El Papa era el que coronaba a los reyes y excomulgaba a los rebeldes. Aquellos que contradecían esta posición, los excomulgaba, los exiliaba. El Papa, por la formación, no solamente ya ahí se formaba en lo religioso, tenía una formación política, histórica, en varias, llamémoslo así, en varias áreas. El Papa podía y llegaba a ser un consejero de los gobernantes y a través de los gobernantes llegar hacia los gobernados. Otorgaba concesiones en caso de nuevos territorios. Si alguno de los reyes encontraba o conquistaba, podríamos entre comillas, un nuevo territorio que no le pertenecía a su reino como tal, exigía y pedía, obviamente, que se le otorgue ese nuevo territorio como suyo. Pero quien otorgaba era el Papa, por una voluntad divina, ¿no? Esa era la línea que se maneja. El Papa, por voluntad divina, era el que fijaba los territorios, de dónde le pertenecía a cada uno de los reyes. Por ende, se fijaban también las fronteras. Y en caso de problemas, acudían al Papa para que, como un árbitro, pueda resolver justamente esos problemas. Si fallaba algo, si no se solucionaba, recién se propiciaba una guerra. Seguimos en la Edad Media. Y en la Edad Media nos vamos a refrescar con las imágenes de los castillos, los señores feudales. ¿Qué eran los señores feudales? ¿Recuerdan? ¿Qué características tenían? Las películas, hay muchas películas que nos muestran justamente esta etapa, es muy interesante en la historia. Tenemos acá, ¿qué ven en este castillo, en los castillos? ¿Por qué se construían? Para un rey, doctor, si no me equivoco. Para un rey. ¿Y el rey qué necesitaba? Imagínense a nuestro municipio, todo cercado con un muro, una especie de protección. Doctor, Sí, adelante, Giovanni. tal vez era decir, con temor a equivocarme, una organización social, política y económica en el feudalismo, basada más o menos en la tierra, en el vasallaje, digamos, que existía en ese tiempo.
Ya, muy bien. Había una estructura política, ¿no? El señor feudal era el que estaba a la cabeza y tenían los vasallos, quienes tenían un espacio de tierra, pero por esa tierra tenían que darle un tributo al señor feudal. Los castillos justamente se dan como una especie de fortalezas para cuidar a la población de las invasiones, de las guerras. Era una forma de resguardar ese espacio que ellos tenían. Ahora, en el feudalismo, en toda esa etapa, como hemos mencionado, se van a desarrollar muchas guerras, muchas invasiones. Por eso es que se decide construir estas fortalezas para que protejan justamente al señor feudal y a toda su población. La iglesia sigue teniendo un papel importante, pero ya entra en un rol más humanitario. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Tratando de brindar cierta protección a aquellos caídos en estos conflictos, en estas guerras. ¿Listo? Y también trata de instaurar, sigue buscando el dar una especie de reconocimiento hacia Dios. Por eso hay ciertos días que se van a dar, si bien están en plena contienda bélica, en plena guerra, pero la Iglesia Católica y sus representantes piden que ciertos días sean destinados para la paz, para que se pueda de alguna forma atender a todos los caídos, que se puedan enterrar y velar a sus guerreros, a las personas que han caído en estos conflictos armados. Acá ya estamos viendo un escenario que más adelante vamos a ver, el derecho humanitario. ¿Listo? Que es como un primo de los derechos humanos. Son dos primos diferentes. Una cosa son los derechos humanos y otra cosa es el derecho humanitario. En la Edad Media, el cristianismo es el que va a regular el uso de armas. Para algunos pueblos y para otros no había contemplación. En el caso de algunas guerras, era la Iglesia Católica que determinaba con qué armas se podría llevar adelante esta guerra y con qué armas no. ¿Qué pueblo tenía derecho a utilizar armas y qué otro pueblo no? En esta etapa también se la conoce por la etapa de las cruzadas. Y las cruzadas justamente ya son invasiones, vamos a decir, que realizan justamente para conquistar ciertos pueblos y catolizar, ¿cómo se llama esto? Cristianizarlos, ¿no? Evangelizarlos, perdón, ese es el término. Se utilizan las cruzadas y a través de las cruzadas se impulsa la actividad comercial. Nuevamente surge el relacionamiento comercial entre los diferentes pueblos. ¿No? Eso. Dejamos la Edad Media, nos vamos a la Edad Moderna, y en la Edad Moderna, ¿qué vamos a encontrar? Primero, en la Edad Moderna ya viene la industria, viene la fábrica, la imprenta, que es un descubrimiento que va a generar mucho impacto en esta etapa. Por un lado, la iglesia va a sufrir un conflicto interno. Viene la reforma protestante. ¿Listo? Existe una parte dentro de la Iglesia Católica que no está de acuerdo con el accionar, con cómo el Papa y sus representantes han ido manejando a la Iglesia Católica. ¿Listo? Por eso se los denomina protestantes, porque reclaman y ellos dicen, ustedes están actuando de forma diferente a lo que la Biblia menciona. ¿Listo? Entonces ellos se apartan. Ahí viene Martín Lutero, conocemos
a esos líderes que han generado justamente esta fractura y esta división interna dentro de la religión católica. Hay bastantes denuncias de corrupción, con todos los cobros, con todo lo que iba autorizando la Iglesia Católica, se suman estas denuncias, la falta de piedad religiosa en las guerras. Ellos decían, ¿cómo Dios va a permitir que existan muertos? Eso es algo que no está escrito en la Biblia, y que se preste justamente los representantes de la Iglesia a dejar que esto pase desapercibido. Las ventas de indulgencias, por un lado. ¿Qué significan las indulgencias? Aquellas personas que tenían que ser sometidas a una pena de muerte, ellos buscaban de alguna forma que esa su pena sea perdonada. Entonces, acudían a la iglesia para que pueda incidir justamente en esa piedad, en ese perdón, y obtengan esa indulgencia. Y esas denuncias justamente mencionaban a que se realizaban ciertos pagos a la iglesia para que se proceda con la indulgencia de algunas personas, ¿no? En la Edad Moderna viene, como les decía, la invención de la imprenta. Y la imprenta va a generar bastante impacto porque va a empezar a producir y a distribuir la información de forma masiva. Se van a comercializar libros y al comercializar los libros se va a ir democratizando, llamémoslo así, toda la información, el conocimiento. Los autores, las personas van a empezar a escribir libros y las personas van a comprar, van a leer y van a conocer nuevas realidades. Ya no se van a sujetar solamente a lo que les contaban, sino van a enterarse ellos dando lectura de estos libros. A través de estos escritos se diseñan nuevas formas de adquirir el poder. ¿Listo? Los estados que van a tener su relanzamiento, llamémoslo así, en poderío, van a utilizar la imprenta como una forma de llevar adelante o legitimar sus acciones, en algún caso invasivas, o sus políticas gubernamentales. Va a surgir un nuevo orden mundial, producto de ¿qué? De las conquistas de nuevos territorios. ¿Listo? Tenemos la conquista, entre comillas, llamémoslo así, o el descubrimiento de América, y las nuevas incursiones de otros estados, Portugal, España, Francia, Gran Bretaña, que han colonizado territorios acá en América. Obviamente van a constituir un nuevo orden mundial, porque ellos van a tener un poderío económico, un poderío que además va a estar ligado con nuevos territorios. Y estos territorios tienen que ser delimitados, tienen que determinarse a cuál de estos estados va a pertenecer. Tenemos de Brasil y todos los otros, la otra parte que le correspondería a España. ¿Ok? Muy bien, ya se está cumpliendo nuestra hora, vamos a quedar acá. Vamos a continuar el día viernes, ¿listo? Estamos a 1 minuto, yo les agradezco por su asistencia. Somos pocos, pero esperemos aprovechar, ¿ok? Dice una consulta, doctor, perdón, llamó lista o algo así, mil disculpas. Estoy haciendo la captura pantalla. ¿Ya? Ya sabe.